Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 2 de septiembre de 2016. En el mundo, interesante una nueva advertencia que lanza el Fondo Monetario Internacional acerca de una potencial revisión a la baja de sus pronósticos de crecimiento para 2016. El día de ayer tuvimos oportunidad de conocer un documento técnico realizado por UBS analizando un fenómeno de largo plazo con relación a los crecimientos potenciales de las economías desarrolladas. Para que se hagan una idea, en la década de los 90 el crecimiento potencial estadounidense estaba levemente por encima del 3%. 20 años después está, es decir, actualmente está cercano al 2%, es decir, bajo ese crecimiento potencial en un 1%, debido pues a las razones que el día de ayer manifestábamos: un envejecimiento de la población y una reducción de la productividad o del crecimiento de la productividad. Con relación a otros mercados, por ejemplo, en Europa, ese crecimiento potencial estaba cercano al 2% hace 20 años, actualmente es del 1%, y en Japón hace 20 años era del 1,5% y hoy estamos hablando del 0,5%. Esto también tiene que ver con las declaraciones dadas el día de ayer por el gobernador de la Reserva de Chicago, en el que manifestaba que esos menores crecimientos de largo plazo supondrían también menores tasas de interés por parte de los bancos centrales. Con relación a Colombia, pocos anuncios durante el día de hoy. Recuerden que ayer estuvimos ajustándonos pues a esa nueva visión del Banco de la República, con una visión neutral ya para lo que sería lo que falta de este año 2016. Hoy simplemente dos informaciones de mercado. La primera de ellos de tipo macroeconómico, las relaciones con Panamá. Se va a realizar la próxima semana una reunión de acercamiento. Recuerden todas esas diferencias que han surgido desde el lado arancelario, en el que Panamá hace cerca de un mes aplicó medidas de retorsión contra Colombia debido pues a ese arancel adicional del 10% y un recargo de $5 por cada contenedor que llegaban a los puertos colombianos provenientes de Panamá con productos del sector textil y calzado. El gobierno panameño, recuerden que el 16 de agosto incrementó esos aranceles para importantes productos exportados colombianos, como son las flores y también el tema de cemento. Y pues esperamos la definición de la próxima semana. Recuerden que también estamos a la espera de la confirmación de si Colombia asigna a Panamá dentro de su lista de paraísos fiscales, que está pendiente una negociación hace más de 2 años frente a lo que es el tema de compartir información tributaria. Y finalmente, en el tema corporativo, tenemos la confirmación de la emisión de bonos ISAGEN por 300.000 millones. Recuerden que en septiembre hay un vencimiento de bonos ISAGEN por cerca de 200.000 millones. Esta emisión de esos bonos, que son calificados AAA por parte de Fitch, será el próximo 13 de septiembre. En Colombia también, aunque no lo estamos anotando de manera explícita en esta presentación, se conoció una primera encuesta sobre la intención de voto para el plebiscito, con un 62% a favor del sí. En América Latina, revisar básicamente lo que viene sucediendo en países pues que tienen un manejo económico no tan ortodoxo. En este caso es el tema ecuatoriano. Recuerden que es una economía dolarizada, se ha afectado de manera importante por la caída del precio del petróleo y no ha podido beneficiarse de una política monetaria más expansiva de lo que se tenía previamente, básicamente porque la política monetaria ecuatoriana está sujeta a lo que haga la Reserva Federal. Si bien es cierto, la Reserva Federal tiene una política muy expansiva, lo que ha venido sucediendo con el fortalecimiento del dólar pues está generando más problemas para Ecuador, y debido a eso la contracción esperada ya para este año para Ecuador se está acercando a cerca del 2%. Entonces, interesante ver aquí el tema no petrolero también pues va a tener una contracción cercana al 2,6%, se esperan menores exportaciones de casi el 8%, y la contracción del consumo interno ha sido muy fuerte, se esperan una contracción de importaciones del 21%, pero en Ecuador no funciona eso, de que el debilitamiento de la moneda está haciendo que se estén rebalanceando esas cuentas internacionales, básicamente porque no tiene moneda propia. En los Estados Unidos, el día de ayer, continuamos viendo pues algo de diferencias entre miembros de la Fed. Algunos son escépticos con relación a la posibilidad de incrementar la tasa de corto plazo, pero la mayoría, como hemos visto, han sido partidarios de no mencionar el mes de septiembre, pero sí decir que se está aproximando el momento de un nuevo ajuste. Interesante estar
observando también lo que sucedió el día de hoy con el dato de generación de empleo en Estados Unidos. Tampoco lo tenemos explícitamente acá, acaba de ser básicamente publicado, que la generación de Estados Unidos estuvo un poco por debajo de lo esperado. De todas maneras, consideramos que esos 151.000 puestos de trabajo que se publicaron el día de hoy, se generaron durante el mes de agosto, mantienen una tendencia del mercado laboral relativamente saludable. Interesante también para resaltar en estos indicadores que el dato anterior de generación de empleo fue incluso revisado al alza, era muy alto ya, 255.000, y fue pasado a 275.000. En neto, aparentemente, entonces, las sorpresas entre lo que fue la revisión al alza del dato anterior y el dato por debajo de lo esperado en esta ocasión me deja casi que en tabla, solo 1.000 puestos de trabajo menos que lo que se tenía estimado previamente, pero interesante establecer acá que pues, la tasa de desempleo no bajó, se mantuvo inalterada al 4.9%, y tal vez lo que sería como el indicador líder de inflación futura, que es donde estarían los ojos puestos por parte de la Reserva Federal, que son los ajustes salariales, se desaceleró esos incrementos de niveles del 2.6 al 2.4%. Es decir, que esto en teoría podría reducir un poco la expectativa de incremento de tasa en el corto plazo, a pesar de que las cifras laborales, si bien es cierto, de generación de empleo, estuvieron un poco por debajo de lo esperado, en neto no se está alejando demasiado de la visión de un mercado laboral robusto. Con relación pues, a otros miembros de la FED como Loretta Mester, básicamente esta gobernadora de la Reserva de Cleveland siempre ha tenido una postura más alcista en términos de tasas de interés y ha vuelto a defender esta idea, considerando que unas tasas de interés bajas no son una solución efectiva de largo plazo para el mercado laboral. Recuerden lo que hablábamos al comienzo de la semana, que manifestaron varios presidentes o directores de bancos centrales en el mundo, buscando que sean los gobiernos los que ahora se encarguen de implementar reformas estructurales para impulsar el crecimiento, bajo el entendimiento que obviamente la política monetaria, ya con tasas de interés tan bajas, compras de bonos, es decir, irrigación de liquidez adicional, pues no está siendo suficiente para acelerar el dinamismo internacional. En Europa, simplemente destacar un tema que tiene que ver básicamente con España. Por un lado, las cifras de desempleo mostraron un deterioro del mercado laboral por primera vez en 6 meses, y por otro lado, pues hoy se tiene una segunda votación en el Parlamento español, pero pues ya el día miércoles se conoció que Mariano Rajoy no contó con el suficiente apoyo para ser nominado de manera oficial presidente de gobierno. Y como lo manifestábamos el día de ayer, pues no esperamos cambio con la segunda votación de hoy, y pues esperaríamos unas nuevas elecciones hasta diciembre 2016, lo que podría generar un poco de riesgo adicional en España. Como manifestábamos entonces hoy, datos de mercado laboral en Estados Unidos un poco por debajo de lo esperado. Esto puede moderar en algo las expectativas de ajuste de tasa para el mes de septiembre. Y el día de ayer unos indicadores de industria a través del ISM manufacturero, que pasó de terreno expansivo moderado a una leve contracción, algo que no había anticipado el mercado. Entonces, digamos que los últimos datos han moderado un poco las fuerzas o las declaraciones que han venido realizando los diferentes miembros de la Reserva Federal, y esto podría, en términos generales, suponer que para el mes de septiembre no realicen algún incremento de tasa. Con relación a los mercados accionarios, pues el día de ayer ese mal dato de generación de tema industrial en los Estados Unidos generó algo de correcciones en los mercados. Ayer estábamos viendo que a la apertura de la jornada, hora colombiana, 9 de la mañana, hacia las 7:30, 8:30 de la mañana, pues la dinámica era positiva. Luego de estos datos de industria que se conocieron a las 9 de la mañana en hora colombiana con relación a los Estados Unidos, el mercado reversó esa tendencia positiva y terminó con descensos cercanos al 0.5%. El sector financiero, que era el que había liderado los incrementos durante esta semana, pues obviamente corrigió. También tuvimos problemas en el mercado de materias primas. Las acciones, por ejemplo, de Shell y de BP, pues cayeron más del 2%. Y el día de hoy lo que estamos teniendo nuevamente es un mapa relativamente tranquilo. Realmente las variaciones no son sustanciales, con excepción del mercado británico, que el día de ayer veía como el PMI se recuperaba más
allá de lo esperado y es un nuevo indicio que está generando un poco de contradicción frente a lo que se esperaba con relación al Brexit. Recuerden que la conclusión grande es que Europa va a ser afectada en términos generales, pero pues sustancialmente más Reino Unido que la zona euro. Sin embargo, en el corto plazo lo que estamos viendo es que luego de un mes de julio los datos de agosto del Reino Unido han sido muy positivos y eso fue lo que sucedió con el PMI. El día de hoy pues tenemos en términos generales el resultado de un mercado británico valorizándose más del 1%. Entonces es interesante acá, básicamente los mercados muy enfocados en lo que sería la reunión de mediados de septiembre, cerca del 21 de septiembre, con relación a la Reserva Federal, y estos últimos 2 días pues los datos no han sido tan fuertes como para incrementar nuevamente las expectativas de ajuste. También el día de ayer en Brasil se conoció que Dilma Rousseff apeló la decisión de el Senado, sin embargo pues no creemos que esto vaya a cambiar en nada la situación de la anterior mandataria brasileña. Y en el lado corporativo, Samsung anunció oficialmente que también tiene problemas con su teléfono Galaxy Note 7 y que está haciendo algunos llamados para hacer revisiones de estos equipos. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. El mercado, como mencionaba Daniel, estaba muy a la expectativa de esos datos de empleo publicados en Estados Unidos. Para destacar entonces reacciones importantes del mercado, los bonos del Tesoro americano de manera inicial habían caído 10 puntos básicos después de la publicación de estos datos de empleo, algo que venía ocurriendo durante las 3 últimas oportunidades en los meses de agosto, cuando este dato había sido menor al esperado. Sin embargo, pues algunos inversionistas están viendo que independientemente de que el dato sea menor al esperado, esos 155.000 puestos de trabajo podrían de todas maneras ser un dato que estaría motivando o estaría mostrando que efectivamente el mercado laboral sí estaría reaccionando favorablemente de manera más estructural, y por esa razón en este momento los inversionistas vuelven a tomar posiciones en contra de los bonos del Tesoro y apostándole a que la Reserva Federal tendría suficientes argumentos para incrementar sus tasas de interés en este mes. Bien importante destacar que el mercado de divisas está reaccionando de todas maneras de una manera negativa contra el dólar. Les recuerdo que el dólar venía fortaleciéndose fuertemente durante el mes de agosto, principalmente contra las monedas emergentes. Habíamos visto como el tipo de cambio en Colombia había perdido algo de terreno. Les recuerdo que el día de ayer habíamos alcanzado a tocar una zona de 3.000 pesos en el peso colombiano, pero esta mañana de todas maneras sí, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, estos inversionistas no están tan optimistas como los inversionistas del mercado de bonos y continúan apostándole en contra al dólar. Bien importante destacar lo que continúa ocurriendo en el mercado accionario en Estados Unidos. El índice Standard & Poor's todavía, independientemente de que el mercado de futuros está reaccionando muy positivamente a esos datos de empleos, aún respeta esa zona de resistencia sobre los 2.190, 2.200 puntos y continúa en esa zona de congestión que ya se destaca en varios informes a nivel global. Algo que no se había observado hace mucho tiempo, que el mercado permanezca prácticamente estático por más de un mes en un rango tan estrecho entre los 2.170 a 2.190 puntos. Buen día para todos. Respecto al índice Colcap, vemos como este tuvo un ligero retroceso en la última jornada. Sin embargo, no se ha concretado el ataque de la zona de 1.400 puntos que estábamos proyectando para las próximas sesiones. Y por lo tanto, se confirma un poco la señal de agotamiento que teníamos sobre el índice. La acción con el mayor volumen, la anterior sesión fue preferencial Bancolombia. La acción con el mejor desempeño fue Cemex con un avance de 1,50%. Sobre la misma, como vemos por el indicador, mantiene una tendencia estructural positiva y a su vez una señal de tendencia en las últimas sesiones, con lo cual se mantiene en el canal alcista y podría llegar a continuar y llegar a consolidar este nivel importante. La acción con el retroceso más importante fue Canacol, un 3,05%,
Esta mantiene una señal de tendencia al alza y una tendencia estructural positiva, con lo cual podría llegar a atacar el nivel de resistencia por debajo de los 11.000 pesos. Y en lo que tiene que ver con el mapa mundial de monedas, como lo mencioné anteriormente, fíjense ustedes que antes de la publicación de este dato de empleo estábamos observando un índice de XY que estaba valorizándose 0.06%, sin embargo pues ese comportamiento se ha revertido y como lo mencioné anteriormente, los inversionistas de monedas están siendo un poco más cautelosos en lo que tiene que ver con un posible aumento de tasas de interés para este mes. Algo que estaba llamando también la atención de los inversionistas, les recuerdo que el yuan chino, después de haber entrado a un mercado libre, estaba empezando a tener operaciones o participación mejor de operadores de todo el mundo, y algo que llama la atención también de los inversionistas esta mañana es ver cómo en el último reporte se observa que esta moneda emergente está superando al peso mexicano en tamaño de operación y volumen diario. Simplemente para que tengan presente, en Colombia se negocia alrededor de $1 billón diarios, en México son alrededor de 70-80 billones de dólares diarios y el yuan chino ya está cerca de los 100 billones de dólares diarios. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues después de que tuvimos una visión negativa durante toda la semana, les recuerdo, estábamos sobre una zona de los 2.900, aquí en la zona baja habíamos encontrado varios indicadores que estaban mostrando que el tipo de cambio debería reaccionar al alza. El día de ayer alcanzamos ese precio objetivo de los 3.000 pesos que habíamos mencionado, una zona psicológica supremamente importante, y ahora entonces, después de conocerse esos datos de empleo la próxima semana, lo que podríamos observar en todas las monedas emergentes y también acompañado de un informe presentado por Goldman Sachs esta mañana, donde estaba mencionando que los buenos comportamientos o el mejor desempeño de la economía americana podría favorecer directamente algunas monedas emergentes de la región. Particularmente mencionó el caso de México, Brasil y Colombia, y entonces aquí también podríamos ver algunos flujos interesantes de ingreso para la próxima semana, o por lo menos respetar la zona de resistencia de los 3.000 pesos en lo que resta, repito, en la próxima semana. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, sí continuamos con esa señal bajista que muestran nuestros indicadores de medias móviles ajustadas por volatilidad, y lo más interesante aquí es ver que ese nivel que habíamos, en el cual habíamos advertido esa potencial caída sobre los $48 el barril, se aleja cada vez de la zona actual o el precio actual del crudo. Incluso los buenos comentarios que se habían mencionado esta mañana del presidente ruso Vladimir Putin, que es algo que sí llama la atención de los inversionistas en cuanto a la contundencia de este comentario y la intención de llegar a un acuerdo global en lo que tiene que ver con las cuotas de producción. Pues llamó la atención de los inversionistas y generó que el precio del crudo tratara de buscar, o está tratando de buscar, alguna zona de soporte sobre los $43 el barril. Una zona que se debe monitorear, bien importante, porque como ustedes pueden observar más atrás, durante los primeros días de agosto, esta zona también fue una zona de congestión importante. Para los que están viendo el crudo más hacia atrás, no está en la gráfica, pero en los meses de mayo también tuvimos una zona entre 42 y $43 el barril, que es una zona de congestión supremamente fuerte, y entonces por eso la importancia de monitorear esta zona de los 43. En la parte superior, pues el crudo debería, por ahora, romper la barrera de los 46,50 dólares el barril para pensar en un cambio de tendencia que en el muy corto plazo pues se mantiene descartada. Les recuerdo que solo faltan 3 semanas para la reunión informal de los países miembros de la OPEP, y ahí vamos a empezar a ver una fuerte volatilidad en el precio del crudo.
Muchas gracias, Agustín. Bueno, entrando al tema del mercado de renta fija, interesante observar algunas pérdidas o algunos reajustes que se han dado en el mercado. Recuerden que el viernes pasado las tasas de los tesoros en Estados Unidos estaban recibiendo un fuerte raya al alza, llegamos a niveles cercanos al 60, 1,63. Esta semana comenzamos a ver algo de moderación en tasas de largo plazo y en los últimos 2 días hemos tenido, como mencionamos al comienzo de este comité, datos económicos que no han sido tan fuertes, que pueden dejar algo de duda acerca de si la entidad va a incrementar o no la tasa en septiembre. Aquí ustedes lo que están viendo en la gráfica del costado derecho son las tasas de tesoros a 2 años, generalmente un poco más ligadas a esas expectativas de cambios de tasas de la Reserva Federal. Esa es la línea azul, y la línea blanca, lo que ustedes están viendo básicamente es la probabilidad de incremento de tasa de la Reserva Federal en la próxima reunión, y lo que estamos viendo hacia el mes de diciembre, hacia cierre de año. Lo que estamos viendo básicamente es que, como ustedes pueden ver, en las últimas 2 jornadas, luego de ese rally alcista en expectativas de incremento de tasa, lo que hemos tenido es algo de corrección y pues esperamos que esto también genere algo de tranquilidad, por lo menos para la siguiente semana, teniendo en cuenta que, a diferencia de esta, donde hemos advertido que teníamos un flujo importante de anuncios económicos, la próxima semana baja esa presión por parte de datos económicos y puede ser una semana desde ese punto de vista un poco más tranquila. Entonces, interesante ver aquí básicamente que recientemente, o por lo menos desde el mes de julio hasta finales de agosto, hubo un incremento importante de la probabilidad de incremento de tasa por parte de la Reserva Federal, pero en las últimas jornadas hemos tenido algo de moderación. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES vemos cómo el día de ayer, debido a la tranquilidad que generó el Banco Central en Colombia de no subir su tasa de referencia, vemos cómo los TES tomaron un respiro y llegando a la zona del 7.23. Recordar que la zona entre el 7.24 y 7.20 la hemos recomendado como zona de corto, con stop en la ruptura de la zona del 7.12. Cosa que no creemos por el momento. Igual, debido al dato flojo de empleo, Colombia, los TES amanecieron totalmente tranquilos, hoy operan al 7.18, aunque creemos que no tienen mucho espacio a la baja. Igual recordar que muchos, si no la mayoría del mercado esperaba que el Banco República parara la subida de tasas. Eso no significa que la inflación ahora ya se vaya a poner en el rango meta en los próximos meses, sino, como bien lo ha dicho el mismo Banco República, muy probablemente a finalizar el próximo año, por lo cual no compartimos la visión de algunos analistas que dicen que el Banco República podría empezar a bajar sus tasas ahora a final de año, sino que nosotros creemos que eso se estaría dando en el primer semestre del próximo año, o sea que eso no le vemos todavía mucha velocidad, por lo cual recomendamos posiciones cortas en esta zona para ir a buscar nuestras tasas objetivos de corto plazo 7.33, 7.54. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.